Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Es un gozo volver a reunirnos nuevamente como un cuerpo en Cristo. Amén. Y también un saludo allá a los que están en Facebook, también viéndonos. Reciban un saludo y que Dios esté hablando a nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y que sea Dios quien nos esté hablando. Señor, en esta tarde le damos gracias, Padre, por su amor. Gracias, Señor, por su presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es un gran privilegio el poder escuchar tu voz. El poder, Señor, saber que usted es un Dios vivo, que nos habla y que nos recibe cada día cuando nos acercamos a su presencia. Gracias, precioso Señor. En esta hora quiero depositar este tiempo, Señor, en sus manos. Que sea usted quien nos esté hablando, quien nos esté enseñando, porque tenemos necesidad de usted. Tenemos necesidad, Señor, cada día en nuestra vida, Señor, de su presencia, de su Espíritu Santo, de nuestro Rey y de nuestro Salvador Jesucristo. Reconocemos que sin usted nada somos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que usted va a hablar a cada uno conforme a la necesidad que cada uno tenga. Gracias, Espíritu Santo, porque es usted quien realmente abre los corazones, quita un corazón duro para que esa palabra pueda realmente echar raíces en esos corazones, pueda ser sembrada y dar el fruto que Dios quiere. Gracias, Espíritu Santo, en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, este ya es el segundo tema. Nosotros iniciamos hace 15 días con este tema, no rechaces tu proceso. Y bueno, si no pudimos ver la primera parte, podemos ir ahí a Facebook o también a YouTube y podemos ver esta primera parte. Pero igual vamos a hacer un recordatorio, hermano. Nosotros estamos meditando en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Vamos a hacer solamente rápidamente un recordatorio de lo que estuvimos viendo la clase o la predicación pasada. Y nosotros estábamos hablando acerca del pecado como el orgullo o la soberbia o el yo o el ego, ¿verdad? Nosotros estuvimos hablando de esto, de que es necesario que Dios quite de nuestra vida esto. Nosotros lo pudimos ver a través de las naciones como Egipto, como Tiro y aún como el mismo pueblo de Israel. ¿Sí? Está en su soberbia. Vamos ahí a Ezequiel, hermanos. Ezequiel 33. Yo quiero que veamos cómo también este pueblo, y podemos ir a otros pasajes, pero no voy a ir por el tiempo, pero miren lo que dice Ezequiel 33, versículo 28. Aquí está hablando ya de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, y dice así, que ellos estaban seguros que iban a habitar, los hombres que habían quedado vivos, ellos decían que iban a habitar nuevamente en Jerusalén. Dice, si Abraham, que era uno, habitó o obtuvo la tierra, ¿cuánto más nosotros que somos muchos? Decían ellos. Pero, hermanos, ellos estaban pensando que lo iban a hacer en sus fuerzas, ¿sí? En sus fuerzas, en su poder. Pero ¿qué dice Dios en el 28? Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Mire lo que dice Dios a su pueblo. Él va a quebrar esa soberbia de su pueblo. Es necesario, hermanos. Y también acerca
Está hablando después del monte de Seir, de Edom. Ya había hablado también de él. Vamos ahí al capítulo 35, versículo 13. Ahora este es Seir o Edom. ¿Quiénes son este Edom? Fueron los descendientes ¿de quién? ¿De quién, hermanos? De Esaú. Dice, y os engrandeciste contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí, está diciendo Dios. Te engrandeciste con tu boca. ¿Sí? ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hacen las demás naciones? Se están engrandeciendo delante de Dios. Es necesario, hermanos, que Dios quite el pecado de la soberbia. Y dijimos que este pecado, ¿dónde nació? En un lugar celestial. ¿Con quién? Con Satanás, ¿verdad? Con Satanás. Él fue el que realmente quiso ocupar el lugar de Dios. Y por último, vimos cuando Dios inicia ese proceso, hermanos, cuando Dios empieza a quebrar nuestra soberbia, a humillarnos, ¿cómo respondemos? Muchas veces en enojo, muchas veces en desánimo. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser humillados. ¿Sí? No nos gusta. Entonces, hermanos, vamos a ver hoy qué hacemos en el proceso, hermanos. Muchas veces cómo nos sentimos en ese proceso que estamos siendo tratados por Dios. ¿Y cuál es nuestro resultado? ¿Sí? Porque nosotros, o yo la vez pasada introduje diciendo que todo para llegar a hacer algo lleva un proceso, ¿verdad? Primero es una materia en bruto y después lleva un proceso y resulta ser algo. O sea, como este mueble que vemos aquí, ¿verdad? O sea una silla o sea cualquier otra cosa. Y en eso lo entendemos. Pero cuando Dios obra en nuestra vida, a veces no lo entendemos de esa manera. Entonces, hermanos, todo proceso que Dios lleve a cabo va a ser doloroso para nosotros. Va a ser doloroso, hermanos. Así como el pueblo de Israel, su proceso y la vara que Dios usó fue Babilonia, para que pudiera terminar con ese pecado. Fue Babilonia. ¿Por cuánto tiempo? Por 70 años. Entonces, hermanos, todo proceso va a ser doloroso. ¿Por qué? Porque Dios está quitando algo de nosotros, una parte de nosotros, de nuestra naturaleza. Porque dijimos que Satanás vino a sembrar la semilla de la soberbia. ¿En quién? En Adán y en Eva. Y nosotros heredamos esa naturaleza. Entonces, voy a poner este ejemplo, hermanos. Yo creo que todos conocemos a una persona que se le ha quitado un órgano. Normalmente, a veces, por problemas de salud, se quita el apéndice, ¿verdad? O a veces hasta un riñón se llega a quitar. Pero, ¿qué pasa, hermanos, cuando se quita el apéndice? Le están quitando algo que es de su cuerpo, ¿verdad? Que está acostumbrado el cuerpo a tenerlo y tiene una función. Pero esa persona tiene que acostumbrarse a vivir sin esa parte, comenzando, voy a decirlo así, una nueva vida. ¿Por qué? Porque ahora tiene que hacer una dieta, ¿no es cierto? Sí. ¿Para qué?
para que no le cause ningún daño. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa parte. Así es nuestra vida. Dios quita el pecado, va quitando el pecado de nosotros. ¿Y qué pasa? Tenemos que comenzar a vivir de una manera diferente, como a Dios le agrada. Pero, hermanos, aunque ese órgano se haya quitado, aunque sabemos que las cosas o muchas cosas pueden hacer daño, ¿qué hace el hombre? ¿No muchas veces come lo que no debe? Sí, sí, aunque después le haga daño. ¿Y qué cree que va a hacer Dios en esos casos? Cuando nosotros sabemos que no debemos ser de esta manera. Y sin embargo, vamos a hacer lo mismo que Dios ya había quitado. Vienen consecuencias, hermanos. Vienen consecuencias y Dios va a aprovechar esas consecuencias, hermanos. Dios no va a desaprovechar nada, nada, para que usted sea cambiado y transformado. Yo le puedo poner un ejemplo. Hace 15 años, cuando yo tuve a mi niña, yo quedé mal de un área de mi cuerpo. Pues Dios no desaprovechó eso. Dios usó esa área durante 10 años, hermanos, para tratar un área tan difícil en mi vida, hasta que la echó fuera. ¿Sí? De nacimiento, voy a decir así, yo desde nacimiento tuve una malformación en un riñón. A mí nunca me había dado lata. Nunca me había molestado. Hasta hace como 4 años tal vez. ¿Qué hizo Dios? No desaprovechó nada. Dios lo usó. Después vinieron infecciones tras infecciones, casi cada mes, inyecciones muy dolorosas, hasta que Dios me hizo entender que eso Dios lo usó para hacerme entender que lo que yo hago no es en mis fuerzas, no es por mí. Dios usó esa área y Dios puede usar cualquier área de su vida para tratar el pecado. Pero muchas otras cosas, hermanos, que tal vez también este cuerpo padece, Dios no lo dice. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Confiar en el corazón de Dios, confiar en Dios. ¿En qué? En que Dios va a obrar para bien en esa área. Yo quiero poner 3 ejemplos de 3 hombres que vivieron un proceso. Pero yo quiero que eso nosotros lo vayamos viendo, hermano, como una fe creciendo. ¿Sí? Cómo estos hombres se comportaron en un proceso difícil que Dios les permitía. ¿Sí? Primeramente, hermanos, muchas veces nosotros nos podemos sentir, estamos ahí todavía en Ezequiel, vamos al 37. Versículo 11. Mire cómo el pueblo de Israel se sentía. Dice así, 37:11, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cómo se sentía el pueblo de Israel cautivo en Babilonia? Ellos ya llevaban mucho tiempo ahí. ¿Cómo se sentían? Como huesos secos, como personas muertas. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos pasando un proceso difícil,
podemos llegar a sentirnos así. Entonces, el primer ejemplo que quiero ver es a través de un salmista. Vamos al Salmo 88, hermanos. Yo me voy a ir muy rápido, no vamos a ir meditando tal vez todos los versos, pero las cosas importantes lo vamos a ver. Después usted puede leer los pasajes completos, eso sería algo muy bueno, hermanos. Le voy a dar lectura primeramente y después voy a explicar. Yo quiero que usted se centre en esta lectura y que usted pueda entender aún el salmista cómo se sentía en la situación que Dios le estaba haciendo pasar. Dice así: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Vamos a saltarnos hasta el versículo 6. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí, dice, mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Leemos el 13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso desde la juventud. He llevado tus terrores. He estado medroso, esto es, con miedo. Dice, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Leemos el 18. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Otra versión dice esto último: y has puesto como mis conocidos las puras tinieblas. O sea, mis amigos ahora son las tinieblas. Mire cómo se sentía este salmista en esta situación. Hermanos, ¿cómo termina este salmo? En tinieblas. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Cómo él se sentía? Muchas veces, si nosotros escuchamos oír una persona que habla de esta manera, muchas veces nosotros decimos, este no tiene fe. Porque muchas veces nosotros, igual que los fariseos, muchas veces decimos, es que el hombre no tiene que demostrar su tristeza, lo que está sintiendo. Un cristiano no debe ser así. Debemos tener cuidado, hermano. ¿Por qué? El único verso de esperanza en este salmo es el verso 1, hermanos. Dice, oh Jehová, Dios de mi salvación. Y de ahí, ¿qué hace el salmista? Empieza a decir cómo él se siente. Pero todo, hermanos, todo, él dice que es Dios quien se lo ha permitido. Hermanos, ¿a usted le gusta estar con una persona enferma? Cuando ya lleva mucho tiempo, a veces es cansado, ¿verdad? A veces no nos gusta. ¿Y qué hacen las personas? Esas mismas personas se alejan. Y es lo que dice el salmista: has alejado aún a mis amigos, a mis conocidos. O sea, aún eso, el salmista dice, es Dios quien lo ha hecho. Hermanos, este es un hombre de fe. Aunque usted lo vea así, este salmista es un hombre realmente que ha echado a andar su fe. ¿Por qué? Mire lo que dice él.
Versículo 1 dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. O sea, es un hombre de fe que está clamando delante de Dios. ¿Cuándo? Día y noche. Mire lo que dice en el versículo 9: mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. A pesar de que él siente que Dios no está ahí, a pesar de que siente que Dios ha puesto su ira contra él, ¿qué hace? No deja de clamar a Dios. No deja de estar en comunión con Dios. Y vemos el versículo 13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. A pesar de que siento que Dios no está ahí, él sigue clamando a ese Dios. Él sigue confiando a ese Dios de salvación. Y por lo visto, ya tenía mucho tiempo en ese estado. Mire, dice el 15: yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores y he estado medroso, o sea, con miedo. ¿Qué dice? ¿Desde cuándo, hermanos? Desde mi juventud. Por lo visto, llevaba mucho tiempo en ese estado. Y sin embargo, su oración seguía para ese Dios. De día y de noche clamaba a ese Dios. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? No aceptamos nuestro proceso y nos desanimamos y dejamos de orar a ese Dios. ¿Por qué? Porque no veo una respuesta. Hasta ahí me voy a quedar. Vamos ahora a Habacuc, hermanos. Habacuc fue más o menos en el tiempo de Jeremías, hermanos. También este profeta vio cuando Dios levanta Babilonia, ¿sí? Cuando este profeta Dios le hace saber que va a levantar a Babilonia para castigar a su pueblo. En el capítulo 1 menciona que Habacuc se está quejando. Después usted lo lee, yo se lo voy a platicar y vamos a leer solamente los últimos versículos porque son muy conocidos, hermanos. Pero ¿qué hace Habacuc? En el primer capítulo él se está quejando contra Dios de su mismo pueblo, que ellos están faltando a la ley, y le dice: Señor, ¿hasta cuándo me vas a escuchar? Se está quejando delante de Dios. ¿Hasta cuándo este pueblo va realmente a hacer apostasía? ¿Va a sobornar a los demás? ¿Hasta cuándo? Y Dios en el capítulo 2 le contesta. ¿Qué le va a contestar, hermanos? Le dice: yo voy a levantar a uno que es más soberbio, voy a decirlo así, que el mismo pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que lleve al pueblo de Israel cautivo. Entonces Habacuc le dice: ¿cómo, Señor? Eso es algo injusto. ¿Cómo tú vas a levantar a unos más injustos para castigar a unos menos injustos? O sea, al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan la semana, hace 15 días que compartía? Yo también tenía ese sentir y le decía al Señor: ¿por qué no castigas a aquellos que son peor? Yo decía, tal vez. Muchas veces así nos vemos. Pero Habacuc se molesta porque Dios le dice: yo voy a levantar a Babilonia para castigar a mi pueblo. Y Habacuc dice: ¿cómo es posible? Pero después Dios le hace saber que también los impíos van a tener su castigo. Y él, aunque a lo mejor no entendió del todo lo que Dios iba a permitir, ¿qué dijo él?
Mire lo que dice el verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Qué está diciendo Habacuc? Que él se va a quedar quieto. Mire, está aceptando ese proceso por el cual Dios los va a hacer pasar. Él no está diciendo, no, Señor, no nos hagas pasar esto. Por favor, quita de nosotros esto. ¿No sería muchas veces eso nuestra oración? Pero sin embargo Habacuc dijo, yo me voy a quedar quieto. Yo no voy a hacer nada. No le voy a dar una ayudadita a Dios, porque luego es lo que hacemos. Le queremos ayudar a Dios, hermano. Pero él dice, en ese día de la angustia, ¿cuándo es ese día de la angustia? Enseguida dice, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Quién es este? Babilonia, hermanos. Cuando llegue ese pueblo, ¿qué está diciendo Habacuc? Yo voy a quedarme quieto. Está aceptando ese proceso que Dios los va a hacer pasar. Y después estos versos son muy famosos. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué está diciendo Habacuc? Sé que vamos a pasar hambre. Sé que va a haber escasez, sé que va a hacer falta el alimento, pero aún así yo me voy a gozar en ese Dios de mi salvación. ¿Vemos la fe de estos hombres? ¿Vemos, hermanos, cómo va avanzando? El salmista primeramente, ¿qué decía? Él se quejaba, pero sin embargo no dejó de estar en comunión con Dios. Echó a andar la fe. Y ahora Habacuc, ¿qué hace? Acepta el proceso. Y él se va a quedar quieto. ¿Y qué dice? Yo me voy a gozar. Porque van a venir situaciones difíciles. Pero aún así, yo me gozaré en Jehová de mi salvación. Y dice el último verso, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, en mis alturas me hace andar. Hermanos, él sabe que Dios lo va a fortalecer en ese tiempo, cuando estén pasando todas estas dificultades. Y esto de que él hace mis pies como cierva y en mis alturas me hace andar, lo voy a explicar cuando ahorita más adelante que veamos a Pablo, hermanos. Vamos a Hechos, el último ejemplo. Hechos 20. Pablo está regresando de su viaje de Éfeso y regresa por Macedonia. Es su último viaje o su tercer viaje, voy a decirlo así. Él regresa por Macedonia, después va a Troas y después se va a despedir de los hermanos en Mileto para después dirigirse a Jerusalén. ¿Sí? Pero hay algo que Pablo dice. Mire lo que dice Pablo. Dice en el versículo 22. Hermanos, ponga atención en esto. Esto es importante. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, les está diciendo Pablo a los de Mileto, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Sí? Pablo no sabe, pero dice el 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermanos, dice que él no sabe lo que le espera al llegar a Jerusalén.
Pero el Espíritu Santo le está haciendo saber a través de lo que él ya había pasado anteriormente en todas las ciudades que él había estado, que le esperan prisiones y tribulaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que Pablo ya había estado pasando en Macedonia, en Acaya, en Listra, en Derbe. En todos los lugares donde él estuvo fue perseguido por los judíos. Entonces Pablo dice, ¿qué me espera en Jerusalén? Lo mismo. Pero sin embargo, ¿qué dice? El 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, este es un hombre que su yo ha muerto, que su ego ha muerto. ¿Por qué? Porque no estima preciosa su vida para sí. Capítulo 21. Después él llega a Tiro, en el barco dice que ahí iban a descargar, y ahí en Tiro, dice el versículo 4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Mire lo que los hermanos le decían a Pablo. Pablo, no vayas a Jerusalén. Pero ¿por medio de quién dice que le decían? Por el Espíritu. Entonces Pablo no hizo caso y de ahí dice que ellos se fueron hasta llegar a Cesarea. Y ahí en Cesarea dice, entraron a la casa de un hombre llamado Felipe. Y dice así en el versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros. ¿Quién es nosotros? Hermanos, entre los que estaban ahí estaba Lucas. Lucas escribió el libro de Hechos. Y entonces él se está involucrando. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Hermanos, era para que Pablo dijera, estos hombres de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo no quieren que vaya a Jerusalén, no quieren que sufra. Pero sin embargo, ¿qué dice Pablo? Mira lo que dice en el versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Mire lo que Pablo está haciendo. No está rechazando el proceso que Dios le va a hacer pasar llegando a Jerusalén. Porque sí, hermanos, ahí va a ser, como dice aquí, entregado por los judíos a los gentiles. Va a ser encarcelado y de ahí va a ir a Roma encarcelado. Pero hay algo que debemos ver, hermanos. Las 3 veces que a Pablo se le anunció, dice que fue por el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo le estaba haciendo saber a Pablo lo que le iba a acontecer. Pero nunca el Espíritu Santo dijo que no fuera, sino los hermanos que amaban a Pablo interpretaron esas palabras de esa manera. ¿Por qué? Porque amaban a Pablo y le decían, no vayas, Pablo. Hermanos, qué difícil es, porque personas que nos aman o que amamos, nosotros podemos impedir o nos pueden impedir que nosotros aceptemos el proceso de Dios. Debemos tener mucho cuidado, hermanos.
Mucho cuidado. Porque aquí Pablo en realidad podría haber dicho, los hermanos me están diciendo que no vaya, entonces no voy. Pero sin embargo, Pablo sabía la voluntad de Dios. Pero hay algo más muy hermoso en estos pasajes, hermanos. Aquí empezamos a ver cuál es el resultado, cuál es nuestro resultado. Hermanos, a Pablo se le anunció 3 veces que iba a padecer. Si nosotros vamos al libro de Marcos, que no vamos a ir por el tiempo, pero yo quiero, hermanos, que ustedes después vayan. Marcos capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, Jesús 3 veces anuncia su padecimiento. Y no solo eso, hermanos, sino ¿quién entregó a Jesús? ¿Quién entregó a Jesús? ¿No fueron los judíos a los gentiles? Sí, hermanos. Los judíos entregaron a Jesús a los gentiles. ¿Quién entregó a Pablo? ¿Quién iba a entregar a Pablo cuando llegara a Jerusalén? Los judíos a los gentiles. ¿Qué nos quiere hacer entender la Biblia? Que Pablo está viviendo la misma vida de Cristo. Hermanos, durante nosotros vamos en ese proceso, tal vez de sufrimiento, tal vez de dolor. Hermanos, nuestra vida se va a parecer a Cristo. Nuestra vida se va a ir pareciendo a Cristo. Eso es a lo que Dios nos quiere llevar. Hermanos, ¿cómo servía Pablo? Regresamos ahí al 20. A los hermanos, ¿cómo los sirvió? Mire lo que dice el verso 19. Sirviendo al Señor, capítulo 20, 19, sirviendo al Señor con toda humildad, dice Pablo, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? ¿Cómo él ha servido a los hermanos con humildad? Hermanos, ¿cuál es lo contrario de la soberbia, del ego, del yo? ¿No es la humildad? Sí. Hermanos, dijimos que la soberbia nació en un lugar celestial con Satanás queriendo ocupar el lugar de Dios. Pero la humildad, hermanos, también nace en un lugar celestial. ¿Con quién? Con Jesucristo. ¿Cuándo, hermanos? Cuando Él no se aferra, Filipenses capítulo 2, cuando Él no se aferra a ser igual a Dios, sino que se despoja de su gloria y viene y se humilla y se hace hombre. Y viene y obedece ¿hasta qué? Hasta la muerte. Hermanos, la humildad realmente nace también en un lugar celestial. Y el mayor ejemplo de humildad es Jesucristo. Es Jesús. El diablo quiso tomar el lugar de Dios y Jesús se bajó de ser Dios para venir a ser hombre. Jesús también dijo en Mateo 11, 29, 30, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿No es cierto? Sí, hermanos. Sí. ¿Y cómo demostró la humildad Jesús en esta tierra, hermanos? ¿Cómo? Sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás, hermanos. Sometiéndose a la voluntad de Dios, obedeciendo a su Padre. Eso es humildad. Humillándose.
Pero hay algo que Jesús enseñó en las bienaventuranzas. Capítulo 5, yo se lo voy a leer. Mateo también es un pasaje muy conocido. Hay dos cosas importantes que él enseña. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Y también él dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hermanos, estas personas que reconocen que son pobres en espíritu, que tienen hambre y sed de justicia, son personas que reconocen la necesidad de Dios, que tienen necesidad de Dios. Pero visto de otra manera, hermanos, una persona pobre es una persona que no tiene muchas cosas, muchos recursos, ¿verdad? Sí. Una persona que tiene hambre y que tiene sed, podríamos decir nosotros que es una persona que está vacía, ¿sí? Le hace falta alimento dentro de su cuerpo. Pero hermanos, a nosotros nos conviene estar así. Si no tenemos nada, si estamos vacíos, entre más vacíos estemos, más vamos a ser llenos de Dios. Más nos vamos a llenar de Dios. Reconozcamos cada día la necesidad de Dios, de que realmente le necesitamos, hermanos. Y yo quiero terminar donde empezamos. Vamos a Ezequiel para terminar. Acerca del nuevo pacto. Hoy, hermanos, vimos lo que el pastor Joel leyó al inicio, y es un pasaje muy conocido, el nuevo pacto, que Dios va a quitar nuestro corazón de piedra y va a poner uno de carne. Es Dios quien lo va a hacer. Nosotros no podemos. Es una obra que Dios va a hacer. Yo se los dije la vez pasada. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra naturaleza es pecado. Y como naturaleza es pecado, el pecado no puede echar fuera el pecado. Entonces es Dios quien va a hacer esta obra. Y nosotros al inicio, o este pasaje nos habla que Dios nos va a limpiar de todas nuestras inmundicias. Va a quitar el corazón de piedra y va a poner uno de carne. ¿Para qué? Para que andemos en sus estatutos, en sus enseñanzas. Hermanos, esto es que Dios va a quitar el yo, el ego, y nos va a hacer que realmente podamos vivir en obediencia a Dios. Pero hay algo más importante aquí, hermanos, que este pasaje tal vez lo he leído muchas veces, pero hoy realmente cuando yo lo meditaba, realmente me causó por mucho tiempo en este día como mucha sensibilidad. Porque, hermanos, mire lo que Dios va a hacer en nosotros. Yo lo voy a, perdón por el ejemplo que voy a poner, pero si usted tiene un animal, un perro, vamos a ponerlo así, su naturaleza es perro, ¿verdad? Pero por más que usted lo entrene y lo entrene para que este perro pueda ser muy inteligente, siempre su naturaleza, ¿qué va a ser? Perro, ¿verdad? Puede llegar a aprender algunas cosas, pero su naturaleza siempre va a ser perro. Hermanos, para que haya un cambio en ese perro y pueda ser humano, ¿qué tiene que suceder? Algo sobrenatural, hermanos. Algo sobrenatural. Un milagro. Entonces, hermanos, este pasaje es el milagro más hermoso que Dios nos ha mostrado. Hermanos, para esto Jesús se hizo humano, para cambiar nuestra naturaleza.
para cambiar una naturaleza de pecado, Dios tuvo que hacer un milagro en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nos ha dado su naturaleza divina. Quiere que llevemos la imagen de Cristo en nuestras vidas. ¿No es algo maravilloso? Es un milagro, hermanos, lo que Dios nos ha permitido. Entonces, hermanos, Dios, estas son palabras de Lewis, un escritor. Y él dice que Dios no quiere incomodar su yo. Él quiere matar su yo. Dios no quiere quitar una rama de su árbol, hermanos. Dios quiere quebrar todo el árbol. Dios no quiere tapar una muela. Dios quiere arrancar la muela. Dios, hermanos, si a usted le da la mano, Dios se va a agarrar todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque si Él empieza a obrar en usted, Él va a terminar esa obra. Y esto es algo grandioso, hermanos. Aunque va a ser doloroso, sí. Y es una obra que Dios hace. Nosotros no podemos hacerlo. Pero entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y con esto termino. Hermano, ¿usted quiere ser transformado? Yo le pregunto. Yo creo que todos vamos a decir que sí. Entonces, debemos dar evidencia. Voy a poner este ejemplo, como un alcohólico. El alcohólico dice, quiero dejar de tomar. Pero dice, quiero dejar de tomar, pero sigue tomando, sigue tomando, sigue tomando. ¿Usted le va a creer que quiere dejar de tomar? No, hermano. De la misma manera, eso es nuestro trabajo también nosotros. Dios va a hacer la obra, pero nosotros decimos, Señor, quiero ser transformado. Entonces, hermano, dele evidencia a Dios de que quiere ser transformado. ¿Cómo? Hermano, alégrese cuando Dios lo esté transformando. Alégrese cuando haya algo que lo humille delante de los hombres y delante de Dios. Porque así estamos preparando nuestro corazón y le estamos diciendo, Señor, quiero ser transformado. Quiero ser cambiado. Me voy a humillar. Voy a servir a los demás. Me voy a gozar cuando el hermano o la hermana me ofenda. ¿Por qué? Porque estoy preparando mi corazón para que tú me transformes. Oramos, hermano. Señor, en esta hora le damos muchas gracias por su palabra, Señor. Gracias, Padre, porque usted hace una gran obra en nosotros. Usted nos va transformando. Gracias por ese gran milagro que ha hecho nuestras vidas. Siga obrando, siga haciendo esa obra de santificación en nuestras vidas, hasta que nuestra vida realmente pueda exaltar su nombre, pueda reflejar su santidad. Señor, ayúdenos a que nuestra vida sea cambiada. Ayúdenos a darle evidencias de que realmente nuestra vida quiere ser transformada. No solamente de labios, sino realmente con hechos. Gracias, hermoso Señor, hermoso Dios. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. Y porque realmente, Señor, sabemos que usted obrará en aquellos que realmente quieren ser transformados. No permita que podamos resistir al Espíritu Santo, que podamos rechazar nuestro proceso, sino que podamos aceptar su voluntad en nuestras vidas para poder llegar a ser
la imagen de Cristo. Gracias, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.